y tengo además la cámara en la mano. Ander está enfermo hoy. Muy buenos días, queridos amigos viajeros, a un nuevo vídeo del canal desde algún lugar del norte de Vietnam. Esta vez estamos en Sapa, uno de los destinos más impresionantes del norte de Vietnam. Ubicado en lo alto de las montañas Hoang Lien Son, este lugar es famoso por sus paisajes de terrazas de arroz, sus impresionantes valles y el hogar de diversas etnias minoritarias que mantienen vivas sus antiguas tradiciones. En este vídeo, te llevaremos a descubrir la belleza natural de Sapa, sus aldeas locales, y cómo la cultura de sus habitantes, como los Hmong y los Dao rojos, se mezclan con un entorno de montañas y nubes. Prepárate para conocer un lugar donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza nos envuelve con su magia. Bueno, gente, hemos llegado a Sapa ya, después de como 6 horas en autobús. Hemos salido a las 6 de la mañana y hemos llegado como a las 12, 12 y media, así que un viaje muy largo. El autobús tenía como camas para poder dormir, así que no ha estado tan mal. Hemos comido ya y os explico, estamos en un tour organizado y vamos a estar con una familia local. Hay como un plan para estos 2 días y el plan de hoy, de la tarde, es ir a la montaña a dar una vuelta, que es lo que estamos haciendo ahora. Unos 12 kilómetros vamos a hacer por Sapa. Y nada, ese es el grupo en el que estamos, el que está ahí delante justo. Y nada, os voy contando qué tal va saliendo el día de hoy. Al llegar a Sapa, nos dimos cuenta de que era muy distinto a Hanoi. Un entorno rural, en donde su gente contaba con recursos mucho más básicos y limitados. Hello, xin chào. Xin chào. Out of family, Hmong people. How is that? Out of family? Yeah, out More of people? family, Hmong people. There is more people Yeah, from the same culture outside of the family, of their own family. out of different village. Different valleys there is as well. Yeah, different village. Out of Tao Vang and Thai people. Yeah, a lot of tribe, Hmong people. Okay. Yeah, and out to Sapa or the Vietnamese also people. Como veremos más adelante, Sapa es refugio de muchas etnias minoritarias en Vietnam. La mayoría de ellas procedentes del sur de China. Entre ellas, se encuentran la Thai, la Dao y la etnia Hmong, a la que pertenecía esta chica. Bueno, seguimos nuestra ruta por estas tierras de Sapa. Tenemos que hacer 12 kilómetros en total y llevamos como 4 kilómetros, me parece. Hay unas cuestas increíbles aquí y estamos justo, nada, en medio de la naturaleza. El aire es muy puro y de hecho estamos muy cerca de China. Estamos como a 20 kilómetros, me parece. Y ha habido un momento en el que hemos parado con el autobús que estábamos a 7 kilómetros de la frontera china. Fijaros por la ruta por la que nos han metido en este bosque de bambú.
pero la casa a la que vamos debe de estar perdida por la montaña. Así que tenemos que ir por este camino de aquí. Fijaros cómo está, lleno de barro, bastante resbaladizo. Y también hay muchos mosquitos, por lo que todo el mundo se ha echado el spray de los mosquitos para no coger ninguna enfermedad y tal. Seguimos caminando por bosques de bambú. Llevamos ya como 2 kilómetros caminando por estos bosques, pero la casa debe de estar súper apartada, bastante lejos, así que eso, tenemos que seguir caminando, pero está bastante guay este sitio. Fijaros dónde estamos, aquí a nuestra izquierda tan solo hay bambú, y a la derecha lo mismo. Y por el medio tan solo hay este caminito de barro, que es por donde estamos yendo. Bueno, parece que hemos salido ya del bosque de bambú, lo dejamos ahí atrás. Y fijaros dónde hemos aparecido. Se ven todas las montañas aquí, a la derecha, llenas de cultivos de arroz. Por cierto, no lo he dicho antes, pero aquí en Sapa, en este área de aquí de Vietnam, está la montaña más alta de todo Indochina, es decir, de todos los países de la Indochina, Vietnam, Camboya, Tailandia, Laos, de todos esos países, la montaña más alta, que tiene algo más de 3000 metros, está en este área de aquí también. Como veis, un área muy montañosa y es precioso porque todas las faldas de las montañas están cubiertas por campos de arroz. Ya veis, preciosa este área. Y bueno, nos dice la guía que nos queda media hora más por este camino de aquí. Así que en media hora ya tenemos que estar llegando a nuestro destino. Bueno, fijaros también por dónde tenemos que pasar. Por este río de aquí tenemos que pasar por la mitad. Por aquí vamos a ello. Ahí está. Me estoy calando los pies. Pero bueno, las zapatillas están sucias del barro. Así que por lo menos va a venir bien para limpiarlas. Y seguimos. Y aquí fijaros pedazo de troncos de bambú que hay. Estos son hasta los más grandes que he visto aquí en el bosque este. Son bastante gordos los troncos aquí. Fijaros aquí también. Estos bambús son bastante más grandes que los que hemos visto hasta ahora. Y ahora otro río por el que tenemos que pasar. Este ya tiene más agua, parece un poquito más peligroso, pero también tenemos que pasar por estas piedras de aquí. Ahí pongo el pie, pero no hay muchas piedras para elegir. Voy a ir a esta de aquí y ahora a la grande, a ver si puedo ir. Ahí está, y pasamos ahí. Bueno, y ahora parece ya que estamos en un sitio donde ya empiezan a haber arrozales. Aquí hay uno a la derecha con un color muy amarillo y todo a nuestro alrededor ahora mismo son arrozales. Bueno, parece que estamos llegando ya a la casa. Estamos pasando por una pequeña aldea que tiene como una granja. Tienen aquí perros. Están pasándome ahora justo. Nos dijo antes que quedaba media hora, pero en realidad me parece que llevamos 1 hora y media más caminando. Así que creo que hemos hecho al final unos 14-15 kilómetros.
Bueno, llegamos ya al alojamiento, la verdad que ha sido una caminata más larga de lo esperada, pero por fin estamos aquí y tienen la cena ya también preparada, así que nada, toca descansar. Bueno, hemos llegado ya a nuestra habitación, hemos cenado ya, así que es hora de dormir. Nada más llegar a la habitación, hemos visto este pedazo de bicho entre nuestras maletas, a ver si se enfoca, ahí está. Y nada, de un zapatillazo lo he matado, pero era un pedazo de bicho bien grande, así que hemos puesto la mosquitera aquí, como podéis ver, para poder dormir ahí. Y nada, a ver si no nos pica ningún mosquito por la noche. Así que nada, decimos adiós al quinto día y después ya mañana volvemos para Hanoi y vamos viendo. Muy buenos días, gente. Sexto día en Vietnam. Nos despertamos en Sapa hoy y hoy también iremos de vuelta a Hanoi. Dormiremos allí y ya después iremos a Ninh Binh. Ese es nuestro próximo destino, pero por hoy tenemos otra ruta andando por estas montañas de Sapa, por estos arrozales. Así que nada, vamos para allá. Xin chào. Acabo de preguntar a nuestra guía si hablan el mismo idioma, el vietnamita, las etnias que están aquí, y me ha dicho que no. Me ha dicho que los Hmong tienen su propio lenguaje, que no tiene nada que ver con ningún otro idioma, y que también me ha dicho algo muy interesante, que hay 5 etnias diferentes viviendo aquí, y que cada una vive como en un valle diferente, y que cada una habla su idioma, es decir, cada etnia tiene su idioma, y que cuando se quieren comunicar entre ellos hablan el vietnamita. Pero que, por ejemplo, también me ha dicho la guía que su madre no sabía vietnamita, que solamente sabía Hmong. Y espera, os enseño también las vistas que tenemos mientras explico esto, porque vamos a ir a un campo de arroz ahora y lo vamos a ver desde dentro. Muy interesante, que no se mezclan con ninguna otra etnia en absoluto, que solamente hablan con los Hmong, se casan con los Hmong, etc. Y también me ha dicho que se llevan mal, que no son amigos con las otras etnias y que a veces hay incluso problemas porque se roban algunas cosas y tal. Así que eso, que no se llevan bien. Y le he preguntado si hay vietnamitas aquí, si hay gente de la etnia Kinh, que la etnia Kinh es como la etnia vietnamita, y me ha dicho que no, que aquí no viven, que aquí no hay ningún Kinh, que no viven aquí los vietnamitas y que solamente viven las minorías. Y también otra cosa interesante es que hay una otra etnia, creo que es la Sao, que las mujeres tienen como un pañuelo rojo en la cabeza. En esta etnia no se puede tocar el cabello de las mujeres porque se dice que si tocas el cabello de la mujer tienes que trabajar para ellas por 3 años, me parece que es, haciendo trabajos duros para ellas. Y también he escuchado que los hombres pueden secuestrar a las mujeres cuando se quieren casar con ellas, que van un grupo de amigos y van a la casa de la mujer, la secuestran, la obligan a casarse con el hombre y que se queda secuestrada de por vida con el hombre. Y es una cosa también interesante que esto también pasa en una isla en Indonesia y en Kirguistán también. Pasa lo mismo y lo hacen de la misma manera. Van un grupo de amigos, secuestran a la mujer, la obligan a casarse, hablan con los padres primero y tal, y casi es como se hace. Fijaros por dónde tenemos que bajar la Arrozal, por este camino de aquí, a ver si no se me cae la cámara. No sé si se ve bien aquí cómo es el camino, pero es bastante difícil bajar por aquí. Y tengo además la cámara en la mano. Ah, me caí. Ya me he caído con la cámara en la mano, la verdad. ¿Cómo se me ocurre? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, me acabo de caer bajando esa cuestecita. Menos mal que no le ha pasado nada a la cámara. Me he hecho bastante daño aquí en el brazo. Tengo una herida. Pero bueno, no pasa nada. Y habían como 3 4 campesinos ahí que se han empezado a reír. Luego me han dicho a ver si estoy bien y les he dicho que sí. Pero ha sido una buena galleta, la verdad. Y bueno, os enseño dónde estamos de nuevo. Estamos justo en el medio de la Arrozal. Aquí estamos, justo en el medio, pasando por estos caminos de aquí. No sé si se puede ver bien. Es que no es casi camino. Y aquí es donde trabaja la gente con el arroz. Aquí hay piedras para poder pasar. Buah. Aquí el camino es súper estrecho
Y hay como 2 metros aquí hacia abajo, al arrozal. Y por aquí estamos yendo. Pero está muy, muy chulo el sitio. Fijaros aquí los colores, las vistas, justo en el centro del cultivo de arroz. La verdad que es mágico este sitio. Hello. Xin chao. Xin chao. Hello. Ya hemos salido de los arrozales. La verdad es que ha sido una aventura andar por ellos porque es bastante difícil. Son muy resbaladizos los pasos y no es ni siquiera un camino, simplemente tienes que andar por el arroz y por los montones de barro que se ponen ahí para pasar. Y eso, ¿no? Victoria también se ha resbalado 3 veces o así, yo me he caído. Y luego hemos perdido al grupo porque hemos estado sacando fotos y tal. Y gracias a Dios que los locales nos han señalado con la mano hacia dónde iba nuestro grupo y al final hemos conectado con ellos, los hemos enganchado. Estamos ya por un camino bastante fácil ahora. Yo creo que bajaremos a Sapa. En poco estaremos ahí, aunque bueno, igual a lo mejor está un poco lejos. Pero bueno, el camino ahora es bastante fácil, las vistas también siguen siendo bastante chulas. Y bueno, ya que estamos aquí, aprovecho también para contaros un poco sobre la etnia local que nos ha acogido hoy. La etnia con la que hemos estado hoy es la etnia Hmong. Y esta etnia se originó en el sur de China. Se calcula que hace... Espera que pase la moto. Fijaros por dónde pasan aquí las motos. Vamos a separar aquí este. La etnia Hmong se originó en el sur de China. Se estima que hace unos 8000 años. Y la cosa es que en China, a partir del siglo XVI, los manchus tomaron el poder. Fue la dinastía que empezó a gobernar. Y los manchus eran también una minoría que venían de Manchuria. Es como una región en China, en el norte de China. Y lo que querían los manchus era unificar el país y desprenderse de las minorías que estaban sobre todo en el sur. Así que más o menos como que les echaron de China y entonces estos Hmong, que eran conocidos como Miaos en China, se desplazaron hacia el sur, a lo que es hoy Vietnam, Laos, Tailandia también y Camboya, pero muchos pararon aquí, en esta zona de aquí, en esta zona de Sapa, y siguen aquí muchos de ellos. O sea que llevan aquí desde hace como 400 años, 300 años. Y muchos de ellos también se convirtieron al catolicismo porque cuando los franceses llegaron, y llegaron también misioneros franceses para catolizar a la población local, muchos aquí se convirtieron al catolicismo. Y luego cuando estalló la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial aquí contra los franceses, muchos de ellos también lucharon del lado francés hasta 1954, que fue cuando los franceses perdieron la guerra aquí en Vietnam. Y aquí es donde se pone interesante. Vietnam quedó dividida en dos, en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y la dividieron en el paralelo 17. Ese fue el punto en el que quedaba dividido Vietnam. Y claro, después entraron en guerra Vietnam del Norte con Vietnam del Sur y muchos Hmong lucharon del lado estadounidense. Y cuando los estadounidenses perdieron la guerra, los vietnamitas, pues bueno, fueron a por los Hmong porque habían estado del lado equivocado. Y otros muchos Hmong también emigraron a Estados Unidos. Por ejemplo, hay muchos Hmong hoy en día en la zona de Minnesota y en la zona de California. Ahora los Hmong están desplazados aquí, viven muy, muy separados de la sociedad vietnamita, están en estas montañas y viven como en una realidad paralela con sus comunidades. Y también en Sapa hay más etnias que viven en diferentes valles y tal. Y en total en Vietnam hay como 54 etnias diferentes, pero la mayoritaria es la etnia Kinh, que es la etnia, pues la vietnamita, ¿no? La gente vietnamita, que compone el 85% del país entero. Y el otro 15%, 14, está compuesto por las 53 etnias diferentes. Y una de ellas, una de las más grandes, entre las etnias minoritarias, es la etnia de los Hmong. Y bueno, seguimos pasando entre poblados y poblados que están llenos de gente Hmong. Y relacionado con lo que he dicho antes también, si os fijáis, el alfabeto vietnamita está en latín
y en cambio en Tailandia y esos países vecinos está como en otro alfabeto que tiene más que ver con el sánscrito, con el alfabeto indio, y eso es porque en el siglo XVII, XVIII hubieron muchos misioneros portugueses y después también franceses que se encargaron de latinizar el alfabeto para hacerlo más comprensible para ellos, y a lo que quiero ir con esto es que el alfabeto que tenía Vietnam antes del siglo XVIII era un alfabeto chino, o sea, utilizaban el alfabeto chino, y en cambio en Tailandia, en estos países el alfabeto estaba en sánscrito o algo parecido, no lo sé muy bien ahora, tendría que mirarlo, pero es un alfabeto completamente diferente, y es por lo que os decía antes, que Vietnam ha estado de toda la vida bajo la influencia china y los otros países no, del sudeste asiático, y si está en latino, el alfabeto de ahora de Vietnam, no quita que el alfabeto antes estaba en chino. Muy, muy interesante también. Bueno, ya hemos comido. En este sitio de aquí nos han dado arroz con tofu y verduras, y justo aquí donde está la catarata esta, así que nada, ahora vamos de vuelta para Sapa. No sé muy bien cuánto nos queda, pero ya vamos allí. Estamos como en el mercado de Sapa para visitar la ciudad un poco también, y luego ya volvemos en el autobús hasta Hanoi. Bueno, ya ha llegado el autobús aquí en Sapa, así que vamos para adentro y vamos para Hanoi ya. Este autobús que podemos dormir dentro, es como una cama el asiento que tiene, pero ponen el aire acondicionado a tope, y no sé si lo notáis en mi voz, pero creo que cogí un buen catarro ayer cuando vinimos aquí con el aire acondicionado, y a ver si no me pongo malo de nuevo, porque ayer me dolía la garganta muchísimo, justo antes de irme a dormir, y hoy me levanto con la garganta bien, pero con muchísimos mocos, y nada, eso, a ver si tienen mantas por lo menos para poder cubrirnos y protegernos un poco, pero el aire acondicionado lo ponen realmente a tope y súper frío. Así que eso, esperemos no volver a ponernos enfermos de nuevo. Vamos para adentro. Thank you. Is there for me as well? Aquí nos ha tocado en estas camas de aquí arriba. Aquí la mochila y vamos para allá. Bueno, hemos llegado por fin a Hanoi, estamos en el hotel ya, y hemos tenido suerte que el hotel es el mejor hotel que hemos tenido en Hanoi hasta ahora. Pero el viaje ha sido larguísimo, han sido como 7 horas en el autobús, y nada, por fin hemos llegado, estamos muy cansados, y yo de hecho estoy bastante enfermo. Yo creo que se me nota en la voz que he cogido catarro, no sé por qué, puede ser por el aire acondicionado en el autobús o no sé muy bien por qué, pero eso, tengo bastante catarro, estoy bastante pillado, también me dolía la garganta mucho ayer, así que eso, a ver si me recupero pronto, porque ayer me dolía bastante la garganta, hoy ya no me duele, pero hoy tengo más catarro, más mocos, así que a ver si se pasa ya. Y nada, hemos tenido suerte con el hotel, que es hasta ahora el mejor hotel que hemos tenido, porque estábamos muy cansados y necesitábamos un hotel así. Y mañana vamos a Ninh Binh, muy interesante el lugar este. Tenemos pensado alquilar una moto, a ver si podemos encontrar algo, porque no hay autobuses, no hay trenes, la verdad que no hay nada para moverse por ahí, y vienen a recogernos mañana por la mañana, así que eso, iremos directamente allí y ya grabamos hasta allí mañana, así que nada, ponemos fin al 6º día y vamos mañana por el 7º. Nos despedimos de Sapa. Sus paisajes, su naturaleza y su gente nos han brindado 2 días que seguramente nunca podremos olvidar. Caminar por kilómetros por sus montañas, el ver las humildes casas en las laderas y el conocer a las personas que viven aquí nos ha hecho pensar en mucho. No es hasta que llegas a sitios como estos que te das cuenta de lo que valen las cosas. Hemos conocido a personas que viven muy alejadas de las comodidades y los lujos de la vida en la ciudad. Niños que han nacido ya con posibilidades muy limitadas. Es difícil idealizar una vida así, a pesar de que cuentan con un entorno increíble.
Hemos sido cómplices de lo dura y difícil que es la vida en este lugar. Alejados de cualquier hospital con recursos mínimos, con las escuelas a kilómetros de distancia, con caminos de barro, insectos y una vida dedicada al trabajo en el campo. En este lugar, es normal trabajar 10 horas por 3 o 4 euros, lo cual, pensado fríamente, es aterrador. Vivimos en dos mundos muy distintos, y nosotros nos perdemos muchas cosas de este, pero ellos se pierden muchas cosas del nuestro también. Por si fuera poco, esta zona sufre tifones y fuertes lluvias a menudo, lo que hace la vida en la zona aún más difícil. 3 días después de que nosotros nos fuéramos, un tifón fortísimo arrasó el norte de Vietnam, el tifón Yagi, destruyendo en Sapa muchísimas casas y campos de arroz, y provocando muchas víctimas también. Este vídeo, aunque no es mucho, va dedicado a toda la gente de Sapa, y en especial, a las víctimas del tifón Yagi.